Imaginemos por un segundo que la pared de concreto más cercana, esa que parece absolutamente sólida e impenetrable. Ajá, la que tocamos y se siente dura. Exacto. Imaginen que no es en realidad más que, digamos, una neblina de posibilidades creada y sostenida puramente por la mente. Es un pensamiento que marea un poco. Totalmente. Y para llevarlo un paso más allá, imaginemos que el individuo que supuestamente está tocando esa pared, ese ser aislado e independiente, pues ni siquiera existe realmente. Wow. Es un punto de partida que desafía cualquier lógica cotidiana. O sea, pasamos la vida confiando en una visión súper binaria y estructurada del mundo, ¿verdad? Sí, sí. Es como, esto está roto o intacto, es real o es falso. ¿Eres un individuo o eres parte de la masa? Claro, a la mente humana le encanta categorizar las cosas. Nos fascina ponerlas en cajitas, con etiquetas claras. Porque, bueno, da seguridad. Nos da piso. Exacto. Pero en esta inmersión profunda que tenemos hoy, la misión es básicamente desarmar esas cajitas por completo. Y tenemos el material perfecto para hacerlo. Así es. Tenemos sobre la mesa una colección de 4 documentos fascinantes. A primera vista podrían parecer súper desconectados, pero en conjunto desentrañan los misterios más grandes sobre cómo entendemos la realidad, cómo actuamos dentro de ella y cómo definimos nuestra propia existencia. Es una travesía ambiciosa. Sí. A ver, vamos a examinar la filosofía hermética antigua a través del Caibalión. Luego pasaremos por los análisis antropológicos sobre la llamada etnoficción, analizando la obra de Carlos Castaneda. Que es súper polémica. Sí, muchísimo. Después navegaremos por la filosofía oriental con el concepto taoísta del Wu Wei. Ajá. Y finalmente, vamos a anclar en el pensamiento ancestral africano a través de la filosofía Ubuntu. Para quienes buscan aprender rápido pero con verdadera profundidad, La Promesa hoy es un viaje intelectual diseñado justo para mentes curiosas. Queremos llegar a esos momentos de revelación. Y vaya que los hay en estos textos. Sí, estoy segura de que sí. Y para entender nuestro lugar en el mundo, me parece que el primer paso lógico es entender de qué diablos está hecho este mundo. Tiene sentido. Empezar por los cimientos. Así que empecemos por la base, la filosofía hermética. El documento sobre el Kybalión introduce la figura de Hermes Trismegisto, el llamado maestro de los maestros, en el antiguo Egipto. Una figura legendaria, digamos. Totalmente. Y algo que destaco de entrada es que los autores, que firman como los 3 iniciados, aclaran que no intentan fundar una religión. Ese detalle es crucial para abordar el texto. O sea, el hermetismo se presenta a sí mismo como una llave maestra para el conocimiento. No como un dogma. Exacto. Busca ofrecer principios universales que cualquier estudiante pueda aplicar para descifrar los mecanismos de la naturaleza. Y el cimiento absoluto de toda esta estructura es el primer gran principio, que es el mentalismo. El texto lo define como el todo es mente. El universo es mental. Así es. Pero, a ver, ¿qué significa esto en la práctica? Porque, no sé tú, pero a mí me suena una frase motivacional genérica. Pero el texto va mucho más profundo. Sí, va al núcleo mismo de la ontología. O sea, el principio de mentalismo subordina absolutamente todo lo material a una mente infinita. Todo lo material. Todo. Argumenta que la materia, la energía, la gravedad, todo lo que consideramos empírico y duro, no son realidades absolutas e independientes. O sea, no existen por sí solas. No, son simplemente creaciones sostenidas dentro de la mente de ese todo. ¡Wow! Es decir, vivimos en un universo donde la conciencia no es un accidente o, digamos, un subproducto de la evolución de la materia. Es exactamente al revés. La materia es el subproducto de la conciencia. Exactamente. Y de ahí se desprenden los otros principios, ¿verdad? Como el principio de vibración, que sostiene que nada está inmóvil, que todo vibra, desde la materia más densa hasta el espíritu puro. Y también está el principio de polaridad. Ese afirma que todo tiene 2 polos. Claro, ese me pareció fascinante. La polaridad es vital para entender cómo se moldea esta realidad mental. Sostiene que los opuestos son, de hecho, idénticos en naturaleza, pero diferentes en grado. A ver, explícame un poco más eso. Por ejemplo, el calor y el frío. No son 2 entidades distintas peleando entre sí. Son exactamente la misma cosa vibrando a diferentes frecuencias. La oscuridad y la luz. Exacto, lo duro y lo blando.
el odio y el amor, no hay un punto absoluto en un termómetro donde termine objetivamente el frío y empiece el calor. Todo es gradual. Bien, vamos a desempacar esto, porque necesito una manera visual de entenderlo. ¿Sería como el control de volumen de un estéreo? A ver. Digamos que no cambias el aparato, ni cambias la canción que está sonando. Simplemente deslizas ese control de odio a amor subiendo la frecuencia. La naturaleza del sentimiento es la misma, solo cambia la intensidad de su vibración. Fíjate que esa es una excelente manera de ilustrarlo. En el hermetismo, esto se conoce como transmutación mental. ¿Transmutación? Sí, o sea, no es posible transformar el odio en algo de una naturaleza completamente distinta. Digamos, no puedes transmutar el odio en respeto a las leyes de tránsito. Claro, son canales diferentes. Exacto, pero sí se puede deslizar ese sentimiento por su propia escala de polaridad hasta convertirlo en amor, porque operan en el mismo espectro. Qué interesante. Ahora, la gran pregunta que me surge es, ¿cómo se mueve esa perilla de volumen? Ahí es donde el texto nos introduce al principio de género mental. Y aquí, vale la pena hacer una pausa para aclarar a quienes nos escuchan que el texto no habla de género biológico o sexo físico en lo absoluto. Para nada. El género mental se refiere a dos aspectos de la mente de cada individuo, que son el yo y el mí. El yo y el mí. Sí. El yo es el principio masculino que representa la voluntad pura. Es, digamos, la capacidad de dirigir la energía, de proyectar intención. Ajá. El mí, en cambio, es el principio femenino, que funciona como la matriz mental. Es la parte que verdaderamente engendra los pensamientos, moldea las ideas y genera la realidad que experimentamos. O sea, el mí tiene el poder creador, pero es pasivo hasta cierto punto. Necesita el empuje y la dirección implacable del yo. Lo entendiste perfecto. Y el gran problema, según el Kybalión, es que la inmensa mayoría de las personas viven piloto automático. Se dejan llevar. Sí, apenas utilizan su yo. Dejan que las impresiones del exterior, las noticias, los miedos ajenos o las voluntades de otras personas se implanten en su mí. Y terminan germinando realidades que ni siquiera dijeron. Exactamente. El dominio de la realidad requiere que el yo despierte y ejerza una voluntad intensa, casi agotadora, sobre el mí para transmutar esas polaridades. Es forzar a la propia mente a vibrar distinto para eventualmente alterar el universo exterior. Tal cual. Lo cual genera un choque conceptual enorme. Porque, a ver, si el Kybalión tiene razón y la realidad es mental y puede ser doblegada por la fuerza de voluntad, entonces, ¿dónde queda la verdad empírica? Es una gran pregunta. ¿Cómo distinguimos lo que es objetivamente real de lo que es una proyección mental compartida? Y siento que esta línea borrosa es exactamente donde la antropología empieza a sudar frío. Totalmente. Y esto nos lleva directo al segundo texto, el concepto de etnoficción. Un término que, te digo, con solo pronunciarlo hace que la academia tradicional se ponga a la defensiva. Me imagino. El antropólogo Sergio González Varela explora este género narrativo definiéndolo como un estilo metodológicamente rebelde, ¿no? Sí, porque mezcla la observación de hechos etnográficos reales con un misticismo muy profundo, cruzando peligrosamente la frontera hacia la ficción literaria. Y al leer los apuntes sobre este documento me encontré con un contraste brutal. Por un lado se menciona a Bronislaw Malinowski. El estándar de oro de la antropología clásica. Exacto. El tipo va a las Islas Trobriand, participa de los rituales, documenta todo con un rigor tremendo, pero nunca cree en la magia. Nunca. Él observa desde un pedestal puramente racional. Pero luego, el autor nos lanza a Carlos Castaneda y sus libros sobre el chamán Don Juan Matus. Ah, claro. Y aquí es donde se pone realmente interesante, porque me voló la cabeza ver que el investigador hace lo opuesto. O sea, se convierte. Es que Malinowski protege su yo occidental a toda costa. Castaneda, por el contrario, narra una conversión psicológica absoluta. Se deja llevar por ese mundo. Sí, independientemente del debate sobre si sus relatos fueron inventados o reales, la genialidad de su obra es que asume la postura del creyente. Entra al mundo del hechicero donde la magia es la norma empírica. Y las escenas que describen son una locura. Hay una parte donde aparece Don Genaro, un chamán que actúa como un trickster, o sea, un bromista. Ajá, el clásico arquetipo. Y Castaneda describe cómo este hombre desafía la física más básica.
Se desliza por el suelo sin fricción o de pronto parece estar nadando dentro de la tierra sólida como si fuera agua. Imágenes fortísimas. Cuando leí eso, mi cerebro racional lo rechazó al instante. Y uno se pregunta, ¿por qué un académico arriesgaría todo su prestigio para escribir algo que suena a fantasía pura? Porque el propósito no es documentar un hecho físico comprobable en un laboratorio como haría Malinowski. Entonces, ¿cuál es? Colapsa por completo y se rinde ante un nuevo paradigma. Por eso el texto cita a Octavio Paz diciendo que esto es la derrota de la antropología. Así es, el objeto de estudio ya no es pasivo. El chamán, digamos, devora al científico y lo transforma en otro brujo. Es la venganza del misterio sobre el método científico. Me gusta esa frase. Y lo que rompe el molde aquí es el impacto cultural. Porque, a ver, si sabemos que la etnoficción de Castaneda o de otros investigadores como Jacobo Greenberg es fuertemente criticada por falta de rigor científico, ¿por qué vende millones de copias? Esa es la clave. ¿Por qué funda movimientos espirituales masivos, mientras que los estudios rigurosos de Malinowski solo los leen estudiantes universitarios obligados? Si conectamos esto con el panorama general, la respuesta radica en el hambre psicológica de la sociedad moderna. ¿A qué te refieres? A que la ciencia empírica y la racionalidad estricta nos dieron tecnología, nos dieron medicina, pero nos arrebataron el misterio. La etnoficción ofrece un reencantamiento del mundo. Ah, claro. Acompañar a un académico súper escéptico y ver cómo sus muros de certeza se derrumban ante un universo mágico es hipnótico para el lector. Ves como si estuviéramos buscando desesperadamente que nos digan que hay algo más. Exacto. Crea un puente directo hacia movimientos contemporáneos como el neochamanismo, porque valida ese anhelo profundo que tenemos de que el mentalismo del Kybalión sea cierto. La esperanza de que la realidad sea moldeable. Tal cual. Es como si la voluntad de Don Juan fecundara la mente del autor y nosotros al leerlo sufrimos la misma inducción. Es un contagio mental. Pero notemos un patrón aquí. Tanto el mago hermético aplicando su voluntad sobre el mí, como el chamán sometiendo la mente de su aprendiz mediante rituales aterradores, ambos requieren un nivel de esfuerzo y fricción colosales. Sí, exigen una intencionalidad máxima. Un desgaste inmenso del ego. Están chocando constantemente contra las leyes normales para doblegarlas. Exacto. Entonces la pregunta que surge inevitablemente es, ¿qué pasaría si la forma más elevada de dominar la realidad no requiriera ningún esfuerzo intencional? Y así es como aterrizamos en la filosofía taoísta. El concepto del Wu Wei. Aquí las reglas del juego se invierten por completo. Basándonos en los textos, lo primero que hay que erradicar es el error de traducción más común que tenemos en Occidente. Pues que siempre se traduce como no hacer nada, ¿no? Sí, y ese es un error garrafal. Wu Wei no significa no hacer nada. No es una invitación a la pereza o a quedarse sentado en el sillón esperando que el universo arregle los problemas. O sea, no es una excusa para la inacción frente a las dificultades. En absoluto. La traducción etimológica se acerca mucho más a, digamos, hacer no intencional, o acción sin esfuerzo forzado. Hacer no intencional suena casi a un oxímoron. Un poco, sí. El carácter Wei representa la acción artificial, esa que está motivada por el deseo egocéntrico de controlar o alterar el curso natural de las cosas. El Wu lo niega. Ok. Así que el Wu Wei implica actuar de manera absolutamente espontánea, alineada milimétricamente con el orden natural del universo, que es el Tao. El documento usa la metáfora del agua, que resulta brillante para entender esto, porque a simple vista el agua es sumisa y débil, ¿verdad? Totalmente. Siempre cede, nunca pelea por mantener una forma rígida como lo hace una piedra o un pedazo de madera. Siempre busca el valle más bajo y oscuro. Y sin embargo, esa misma agua, precisamente por carecer de un ego rígido, termina erosionando la roca más dura. Es imparable. Llena cualquier vacío, sobrevive a cualquier impacto. Al no ofrecer resistencia rígida, se vuelve invencible. También hay una aplicación sociopolítica de esto en las fuentes. Se atribuye a Lao Tse la idea de que gobernar un reino es como freír un pescado pequeño. Es una imagen que desarma toda la teoría política occidental de la microgestión. A ver, explícame esa conexión. Piensa en esto. Si pones un pez pequeñito en una sartén,
y el cocinero empieza a pincharlo con la espátula, a voltearlo cada 2 segundos, a aplicarle un fuego violento, intentando controlar cada detalle de la cocción. Se desbarata. Exacto. El resultado es desastroso. El pescado se deshace, se vuelve papilla. O sea, el exceso de control destruye el sistema. Precisamente. El gobernante sabio, al igual que el buen cocinero, debe aplicar el calor necesario y luego retirar sus manos. Dejar que el proceso madure con la mínima interferencia destructiva. Tratando de bajar esto a la experiencia de cualquier persona, podríamos pensar en la figura de un surfista. A ver, me gusta por dónde vas. O sea, el surfista no crea la ola. Tampoco se para en el mar intentando obligar al océano a moverse con la fuerza de su mente, que sería el enfoque del hermetismo puro del que hablábamos. Claro, eso sería agotador e inútil. Lo que hace el surfista es leer el océano y alinear su tabla de forma tan perfecta con la inercia natural de la ola que logra deslizarse a velocidades increíbles, y todo sin tener un motor propio. Fíjate que la analogía del surfista encapsula el mecanismo exacto del Wu Wei. Sí, Sí, porque hay acción, hay movimiento. Se requiere una tremenda destreza, pero esa acción está desprovista de fricción contra una fuerza mayor. fluye con ella. Cuando se abandona ese hacer calculador, la resistencia contra el Tao desaparece. Los textos describen que, al lograr esto, se alcanza un estado llamado Siran. Siran. ¿Qué es eso exactamente? Es un concepto que denota la naturaleza positiva de las cosas. Es una claridad mental absoluta donde la respuesta correcta a cada situación surge por sí sola, de forma natural, sin el cansancio brutal que produce el ego intentando imponer su voluntad. Es un alivio pensar que no siempre hay que empujar la roca cuesta arriba. Pero detengámonos un segundo a observar el mapa que hemos trazado hasta ahora. A ver, Hemos analizado a la mente individual transmutando el universo en el hermetismo. Hemos visto al antropólogo individual experimentando un quiebre de la realidad en el desierto con la etnoficción. ajá. Y observamos al sabio taoísta que, como un surfista solitario, fluye con el universo. Todo, sin excepción, ha girado en torno al poder del individuo. Y es aquí donde el cuarto documento viene a derribar por completo el altar del individualismo occidental. Porque la última gran pregunta es, ¿y si el yo solitario, ese individuo autónomo que hemos estado estudiando, es la mayor ilusión de todas? Una ilusión óptica de la modernidad. Exacto. Con esa duda, dejamos Asia y nos trasladamos al sur de África para sumergirnos en la filosofía del Ubuntu. El choque ontológico aquí es tremendo. O sea, el texto cita al fallecido arzobispo Desmond Tutu, explicando que el Ubuntu es un concepto que la mente occidental lucha muchísimo por procesar. ¿Cómo se traduce su máxima? Aproximadamente sería algo como una persona es persona a través de otras personas. Cuando leía esta sección, me di cuenta de que es un ataque directo al corazón de la filosofía europea. O sea, Descartes construyó todo el pensamiento moderno sobre la frase «pienso, luego existo», el famoso cogito ergo sum. Para Descartes, la prueba máxima de la existencia es la capacidad de ese individuo aislado de sentarse, dudar de todo y pensar. Pero desde el lente del Ubuntu, eso no tiene sentido. Ninguno. Un yo pensando en soledad absoluta carece de valor y casi de humanidad para esta filosofía. La esencia de una persona no reside en su intelecto aislado, sino que está biológica, espiritual y socialmente entrelazada con los demás. Es decir, si aíslas completamente a un individuo, deja de ser verdaderamente humano. Exactamente. Su humanidad está encapsulada en la humanidad de los demás. Lo interesante es que esto no se queda en un proverbio bonito para enmarcar. Los documentos muestran cómo el Ubuntu se convierte en un mecanismo legal real. Ese es el punto donde la teoría se vuelve acción. El texto analiza cómo académicas y juristas, entre ellas la profesora Drusilla Cornell y la ex jueza Yvonne Mogoro, argumentaron algo fascinante. ¿Qué plantearon? Plantearon la necesidad de integrar los valores éticos del Ubuntu en la jurisprudencia constitucional post-apartheid en Sudáfrica. ¡Wow! Llevando la filosofía al sistema de justicia. Sí, imaginemos el sistema penal occidental tradicional. Alguien comete un delito, el Estado lo procesa y el castigo es aislarlo en una celda. El enfoque es 100% punitivo y centrado en el infractor. Pero bajo el Ubuntu, un crimen no es solo romper una regla abstracta del Estado. Es desgarrar el tejido mismo de la comunidad. Por lo tanto, supongo que el remedio no puede ser simplemente más aislamiento. Exacto. No tendría sentido. La justicia,
necesariamente debe ser restaurativa. El objetivo principal es reparar el daño social y reintegrar a las partes. Porque la comunidad entera permanece herida. Y disminuida, mientras uno de sus miembros esté desconectado o en desgracia. El dolor de uno es el fracaso de todos. ¡Qué perspectiva tan profunda! Y fíjate que el texto incluso se atreve a trazar un paralelo entre esta sabiduría africana ancestral y la filosofía alemana del siglo XIX. Mencionan a Hegel. Sí, hablan de la Sittlichkeit y la Bildung. Yo me quedé pensando, ¿cómo logran conectar conceptos aparentemente tan distantes? Es una conexión teórica fascinante, la verdad. Hegel argumentaba que un individuo no nace verdaderamente libre. No. No. Para alcanzar la verdadera libertad y el bien común, que es lo que él llama la Sittlichkeit o vida ética, la persona necesita formarse dentro de las instituciones sociales. Como la familia, la sociedad civil, el Estado. Exacto. Ese proceso de formación, la Bildung, implica que los humanos solo se desarrollan plenamente al interactuar y ser moldeados por el entorno social. O sea, un filósofo alemán elitista terminó describiendo un mecanismo institucional de interdependencia que hace eco directo del principio del Ubuntu. Es irónico, pero sí, llegaron a conclusiones muy similares por vías distintas. Pero aquí es donde entra la duda natural para quienes fuimos creados en Occidente. Voy a ser de abogado del diablo por un momento. Adelante. Si mi valía, mi identidad y mi existencia dependen por completo del consenso, la alegría y el dolor de la comunidad, ¿no corro el riesgo de desaparecer? Es el temor clásico. ¿Acaso el individuo queda sacrificado en el altar del colectivo para que sobreviva la comunidad? ¿Se trata de convertir a la humanidad en un enjambre de abejas sin identidad propia? Esto plantea una pregunta importantísima. Es el temor más común, pero el Ubuntu ofrece una respuesta brillante. No promueve un colectivismo que aplaste la identidad. Entonces, ¿cómo lo concilia? Al contrario, afirma que el florecimiento de los talentos únicos de un individuo solo puede darse cuando existe una red comunitaria que lo sostiene y lo reconoce. Pensemos en una analogía, una orquesta sinfónica. A ver, me gustan tus analogías. Si tomamos al violinista más brillante del mundo y lo encerramos a tocar solo en una habitación insonorizada por el resto de su vida, su genio individual existe, sí, pero está estéril. Nadie lo escucha, a nadie conmueve. Exacto. Su máximo potencial solo se alcanza y resuena verdaderamente cuando se sienta junto a los violonchelos, las flautas y la percusión. Claro. La orquesta no anula la genialidad del violinista, le otorga el contexto para que esa genialidad tenga significado. En el Ubuntu, la individualidad es el violín y la comunidad es la sinfonía. Qué forma tan hermosa y clara de verlo. El individuo existe, por supuesto, pero su eco necesita rebotar en los demás para ser real. Así es la interdependencia absoluta. La verdadera dignidad individual solo se alcanza cuando hay armonía comunitaria. Bueno, llegando al final de esta inmersión, resulta asombroso cómo hemos cruzado paradigmas, ¿no? Ha sido un viaje intenso. Empezamos explorando una mente hiperindividualista capaz de alterar la materia mediante pura fricción voluntaria según el hermetismo y el Kybalión. Luego vimos cómo esa realidad empírica colapsa ante el misterio y los rituales chamánicos de la etnoficción. Donde el investigador racional pierde su ego por completo. Y pasamos de esa intensidad a la liberación total del Wu-Wei. Donde el mayor poder reside en no forzar absolutamente nada y simplemente fluir con la corriente del universo. Para finalmente estrellarnos contra el Ubuntu que nos revela que cualquier dominio mental, magia o iluminación solitaria es, al final del día, una ilusión vacía si se experimenta en el aislamiento. Son 4 visiones que destrozan la narrativa de la certeza con la que vivimos a diario. Revelan que la realidad es mucho más elástica y nuestra identidad mucho más porosa de lo que nos atrevemos a admitir. Y esto nos deja con una colisión de ideas perfecta para seguir reflexionando mucho después de que termine esta inmersión. A ver, ¿qué tienes en mente? Pensemos en esto. Si el Kybalión tiene razón y nuestra mente individual moldea la realidad, pero el Ubuntu también es cierto, y solo existimos a través de los demás. Es una paradoja tremenda. Exacto. Entonces, cuando la realidad subjetiva que un individuo intenta manifestar choca violentamente contra la armonía y la realidad compartida de la comunidad, ¿cuál de las dos termina cediendo? Wow. ¿Se rompe la voluntad del individuo o se desgarra el tejido de la red humana?
Y en medio de ese choque brutal, ¿es posible aplicar el Wu Wei para navegar el conflicto sin forzar nada y no salir lastimado? Es un misterio para masticar con calma, de verdad. Sin duda, es material de sobra para cuestionar el mundo la próxima vez que toquemos esa pared de concreto de la que hablábamos al principio. Definitivamente. Bueno, ha sido un placer desempacar todo esto. Hasta la próxima inmersión. ¡Hasta la próxima!